En este ejercicio vamos a construir nuestro primer programa o diagrama de flujo cuyo código va a estar seccionado en diferentes subprocesos. Como se comentó anteriormente, los subprocesos nos ayudan a poder tener nuestro código de una manera más ordenada, mejor distribuido, poder seccionar nuestro trabajo, poder separar funciones cuando múltiples personas trabajan en el mismo programa, etc. Hay muchas ventajas para el manejo de subprocesos. Por lo tanto, tenemos el siguiente enunciado con el cual vamos a trabajar. Dice, crear un diagrama de flujo que contenga un menú con las opciones de guardar y mostrar datos de un arreglo unidimensional. Cada una de estas opciones debe estar en subprocesos individuales. O sea, tendremos un proceso principal. Este proceso principal tendrá un menú. En una de las opciones del menú nos llevará a un proceso donde nos permite guardar en un arreglo. En la otra opción del menú nos llevará a otro subproceso en donde se nos permite mostrar los datos de un arreglo. Este ejercicio no tiene por propósito ver de manera específica el manejo de arreglos, sino la utilización de los subprocesos. Pero aprovecharemos el tema de arreglos que vimos anteriormente para implementarlo también dentro del ejercicio. Para este ejercicio, entonces vamos a utilizar primero una variable que nos va a ayudar a controlar cuál es la opción que el usuario seleccionó y a partir de esa opción vamos a tomar la decisión de a cuál subproceso nos vamos a dedicar o no vamos a enviar el control del flujo. Vamos a crear una variable y le vamos a colocar un nombre muy conveniente. Yo le voy a llamar opción y le voy a poner un valor de 0. Ya veremos más adelante si es el valor conveniente para manejar nuestro menú dentro de este proceso. Adicionalmente voy a colocar un ciclo, un loop. Esto para que las opciones del menú se sigan repitiendo y me sigan presentando hasta que yo como usuario decida salir del programa. Voy a colocar dentro del loop un output que le indique al usuario cuáles son las opciones que están disponibles. Le voy a decir que uno es llenar el arreglo, 2 será mostrar el arreglo y 0 será la opción de salir. Si ponemos atención al lugar donde yo puse este output, podremos observar que lo puse antes del condicional del ciclo. ¿Por qué? Lo que estoy implementando es un ciclo do while, en donde la condición se realiza hasta el final del ciclo. Esto lo hago para que yo pueda solicitarle al usuario el contenido de la variable opción, que será un número 1, 2 o 0, y tomar la decisión si vuelvo a ejecutar el ciclo o si me salgo de este. Pero al utilizar un ciclo do while, estoy forzándolo a que ese mensaje y lo que tenga el ciclo dentro de sí se ejecute al menos una vez. Pude haberlo implementado con un ciclo while, pero en este caso vi más conveniente que la condición se realizara hasta después de que yo le presentara la información al usuario. Una vez que el usuario yo le muestro esa información, yo puedo hacerle la solicitud para que él ingrese el valor. Voy a colocar un input en este lugar. Aquí hay otro tema que tenemos que analizar. Recordemos que el output tradicionalmente va a salir en la ventana de consola donde aparecen los valores. El input es una ventana alterna que se va a levantar donde yo puedo escribir los valores que coloco. Bueno, si yo lo analizo con profundidad, tal vez no sea conveniente que en una ventana se muestren las opciones disponibles y en la otra ventana sea donde el usuario digite lo que él desea hacer. Entonces voy a utilizar el input en este caso con los dos propósitos. Voy a mostrar algo al usuario, pero también voy a esperar que dentro de ese mismo input él ingrese el valor que desea. Por lo tanto, aquí voy a colocar también el mismo mensaje. Llenar arreglo, 2, mostrar arreglo, 0, salir.
pero adicionalmente aquí voy a colocar la variable opción. Por lo que el output en este momento no va a ser necesario. ¿Qué estoy logrando aquí? Con un solo elemento, un input, le muestro al usuario las condiciones, las diferentes opciones con las que cuenta y le doy la posibilidad de que él seleccione una de esas tres opciones. La condición de mi ciclo va a estar en función de qué es lo que tiene que suceder para que el usuario abandone el ciclo y totalmente abandone el diagrama de flujo. Bueno, la condición que se tiene que dar es que el usuario presione un 0, porque dentro del menú le estoy especificando que 0 es para salir. Por lo tanto, yo voy a poner dentro de mi condición que si la opción es igual a 0, entonces salga del ciclo. Hasta este momento mi programa es funcional. No está cumpliendo con el propósito, pero ya podría ir probando algunas funcionalidades. Voy a ejecutarlo para ver qué es el resultado que me presenta. En una primera instancia me presenta el input con las tres posibles opciones. Yo voy a seleccionar la opción 1 y voy a ver que nuevamente me muestra la ventana. Esto no es un error, simplemente es que aún no he programado lo que quiero que haga con cada una de las opciones. Si digito la opción 2, de igual manera me vuelve a mostrar la ventana. Inclusive puedo digitar una opción que no está dentro de las opciones del menú, que él me va a volver a mostrar la ventana. Pero en el momento en que presiono la opción 0, mi diagrama termina. Esta es la primera funcionalidad que quiero implementar, un ciclo que se repita de manera indefinida hasta que el usuario decida seleccionar una opción que lo lleve fuera de la ejecución. Esta primera parte ya se encuentra implementada. La segunda parte que vamos a desarrollar son diferentes condicionales dentro del ciclo que me van a permitir decidir qué voy a hacer cuando el usuario presiona un 1 o qué voy a hacer cuando el usuario presiona un 2. En el caso del 0 no necesito un condicional porque en realidad no necesito hacer nada más que salir del ciclo. Y esa condición de salir del ciclo está dentro del mismo condicional del ciclo, por lo tanto no ocupa un condicional adicional. Yo voy a colocar posterior a la selección del usuario, voy a colocar un selection o un condicional. Y mi condición va a ser la variable opción igual a 1. Cuando el usuario digite un 1, después de que le aparezca este input, yo voy a tener que llamar a un subproceso. Cuando digite un 2, voy a poner otra selección aquí. Vamos a ver que se puede implementar también de una manera un poco diferente. Cuando digite un 2, voy a llamar a otro subproceso. En este caso, llegamos al punto en donde necesitamos aprender un elemento adicional, el último de los que nos aparecen en la lista, y lo vamos a utilizar. Es el call que aparece aquí en esta posición. Este segundo elemento hace un llamado a un subproceso. Recordemos, como lo analizamos previamente, de que en el caso de los subprocesos, nosotros vamos a hacer la ejecución del proceso principal. Cuando él encuentre este elemento, va a detener la ejecución del primer proceso, se va a pasar al que él está llamando, va a ejecutar en su totalidad el que está llamando y luego se va a devolver a la última posición en donde quedó del primer proceso. Nosotros a este nivel de la programación no vamos a tener procesos simultáneos que se estén ejecutando. Más adelante, cuando ustedes desarrollen estas habilidades y se involucren más en los temas de programación, van a comprender que existe la manera de poder programar procesos que se bifurquen, que tomen dos caminos y que los dos se vayan ejecutando de manera simultánea. Pero a este nivel de la programación, el flujo de programación se pasará al otro subproceso, hará lo que tenga que hacer y se devolverá a la última posición para continuar en lo que estaba. La manera de hacer esto es arrastrar este elemento a la posición del verdadero. Porque cuando se digite un 1, cuando eso sea verdadero y esté en la variable opción,
es cuando yo quiero hacer un llamado a un subproceso. En este caso, voy a poner en esta posición el nombre de un subproceso. Le llamaré llenar arreglo. Él me va a mostrar un mensaje preguntándome si deseo crear un diagrama de flujo adicional con el nombre llenar arreglo, a lo que yo le voy a indicar que sí. Y voy a observar cómo en la parte superior me creó dos pestañas, una llamada llenar arreglo con el nombre del subproceso y otra llamada main con el diagrama de flujo original que yo estaba editando. Esto quiere decir que cuando él realice esta operación se va a detener en este diagrama de flujo, se va a pasar a llenar arreglo, el cual tiene su inicio y su fin, va a ejecutar todo lo que está aquí y posteriormente va a realizar, se va a devolver al proceso principal y continuará. De la misma manera, entonces, voy a crear un subproceso en la opción 2, al cual yo le voy a llamar mostrar arreglo. Le indico que sí deseo crear el subproceso y ya tengo entonces tres pestañas, los dos subprocesos y el proceso principal. Hasta este momento mi proceso principal ya está finalizado. Si esa fuera mi decisión, si tuviera que dividir todo el enunciado en tres partes y a uno de ustedes les corresponde el proceso principal, entonces esa labor ya estaría finalizada. Otra persona se encargaría de programar llenar arreglo y otra tercera persona se encargaría de programar mostrar arreglo. A esto nos referimos cuando decimos que los subprocesos, de una manera muy ordenada, nos permiten dividir tareas dentro de un proceso de programación, porque cada subproceso tendría una persona responsable. En este caso, como nuestros programas son pequeños, es muy probable y muy normal de que nosotros hagamos la programación de todo el proceso completo y todos sus subprocesos. Retornemos entonces a llenar arreglo. Dentro del enunciado, conversamos que queremos llenar un arreglo de 10 posiciones, por poner un ejemplo, con alguna cantidad de números. Y en el otro subproceso vamos a mostrar esos números. Nosotros tenemos que tener conciencia que cuando trabajamos con subprocesos podemos dividir y olvidarnos momentáneamente de los otros procesos para enfocar nuestra atención en el proceso que estamos trabajando. Eso nos facilita mucho también las tareas. En este momento que yo voy a programar llenar arreglo, me voy a olvidar de lo que hice en el main y me voy a olvidar de lo que haré en mostrar arreglo. Me voy a enfocar en que este proceso, llenar arreglo, lo haga de manera correcta. Voy a crear una variable a la cual le voy a poner de nombre posición. Crearé un ciclo en donde la condición dirá que finalice el ciclo cuando la posición sea igual a 11, para poder llegar hasta la posición 10 del arreglo. Dentro del mismo ciclo, iré incrementando mi variable posición un número a la vez. Esta es la estructura básica de un ciclo de un tamaño exacto. Entonces, lo que voy a hacer dentro de este ciclo es solicitarle al usuario que ingrese un valor. Y ese valor lo colocaré en una variable. Utilizaré esa palabra porque es muy conveniente, la palabra valor, lo colocaré dentro de esa variable. Posteriormente, utilizaré un arreglo que le voy a llamar todos los valores. Y en la posición que me indica la variable posición, colocaré el valor que el usuario ingresó. Esta es una manera ordenada de poder capturar un valor, almacenarlo en una variable y posteriormente colocarlo en el arreglo.
pero no necesariamente necesito realizar esos dos pasos. Yo podría realizar un input en donde la variable donde yo voy a colocar el valor que el usuario va a ingresar sea el mismo arreglo especificando ya su posición. La decisión de crear una variable adicional y luego pasarlo al arreglo o utilizar directamente el arreglo está en función de varias situaciones. Está en función de si quiero ser más eficiente, si me quiero ahorrar una variable, si quiero que mi código sea un poco más claro, porque tal vez considero que de esa manera lo veo más claro, o inclusive un tema hasta de gustos y del tamaño en que quiero ver mi diagrama de flujo. Recordemos que en este curso, si bien es importante la eficiencia de nuestros diagramas de flujo, es más importante en este curso que los temas nos queden totalmente claros. Por lo tanto, la manera en cómo ustedes lo estructuren, vamos a tratar de que sea la manera más conveniente para cada uno de ustedes y la manera en cómo la comprensión del ejercicio se alcance al máximo. Una vez que yo coloco estos valores, ya mi arreglo de 10 posiciones se llenará con 10 números que el usuario ingresará. Corramos el ejercicio para verificar de que esto es así. Yo seleccionaré la opción 1 y él me empezará a solicitar valores. Ingresaré valores al azar. Antes de continuar verificaré en mi arreglo todos los valores, cómo esos valores se están almacenando. Podemos ver cuando llegamos a este último señor que ahora nos devuelve nuevamente al menú. Ya nuestros datos se encuentran en el arreglo. Ya el subproceso llenar arreglo ya está completo. Si yo presiono la opción 2, no va a suceder nada porque aún no he programado ese subproceso. Vamos a salir y vamos a programarlo. Vamos a trasladarnos al subproceso mostrar arreglo. El subproceso tiene un ciclo muy similar, un ciclo que nos solicita recorrer el arreglo desde la primera posición hasta la última posición. Vamos a hacer una modificación a nuestro enunciado para hacer variado el ejercicio. Vamos a mostrar los valores del arreglo desde la última posición hasta la primera, o sea, lo vamos a hacer de manera inversa. Voy a colocar una variable. Puedo hacerlo de esta manera. Mi variable se llamará también posición. Esta variable iniciará en la posición 10. Luego colocaré un ciclo cuya condición será que cuando la posición llegue a 0, yo dejaré de dar vueltas dentro de este ciclo. ¿Por qué? Porque si mi variable comienza en 10, yo espero que la próxima vez pase a ser 9, luego 8, luego 7, hasta que llegue a ser 1. Pero cuando ya llegue a ser 0, ya no quiero continuar. Primero porque ya mostré todos los números y posterior porque no puedo hacer referencia a la posición 0 en mi arreglo si estoy trabajando en Raptor. En otros lenguajes de programación existe la posición 0 como la primera posición de nuestros arreglos. Pero aquí la primera posición de nuestros arreglos es estrictamente 1, por lo cual no debemos de llegar hasta la posición 0. Para cumplir con la estructura que normalmente tienen todos los ciclos, me hace falta hacer una modificación de la variable. Tradicionalmente hemos colocado un incremento, algo como lo siguiente. Pero esto es otro posible error que nos podríamos encontrar. Si nosotros queremos decrementar o mostrar de manera descendente el contenido del arreglo, no podemos incrementar posición de uno en uno, porque ya posición comienza en 10. La próxima vez valdría 11, luego 12, luego 13 y nunca llegaríamos a que valga 0. Por el contrario, en lugar de incrementar posición, yo necesito decrementarla. O sea, voy a ir restándole un valor a cada una de las posiciones. Y dentro del ciclo, yo voy a mostrarle al usuario cuál es el valor
que tiene mi arreglo. En todos los arreglos, en la posición llamada posición, voy a adjuntarle un mensaje que indicará el valor es y le concatenaré el contenido que tiene el arreglo en esa posición. Analicemos nuevamente esto. Tenemos la inicialización de nuestra variable, que en este caso comienza en 10 porque el objetivo va a ser mostrarlo de manera descendente. Tenemos la condición de nuestro arreglo que nos dice que nos detengamos cuando llegue a ser 0. Dentro del arreglo mostramos el contenido del arreglo en la posición específica en que estamos. Luego decrementamos esta posición para que en la siguiente vuelta de nuestro ciclo mostrar la posición que está al lado. Ejecutemos nuevamente este ejercicio. Seleccionemos la opción 1, agreguemos dos valores, mostremos cómo va incrementándose el contenido de nuestro arreglo. Y veamos que ya nuevamente nos presenta el menú. Al lado izquierdo podemos ver cómo nuestro arreglo está lleno, pero tenemos al lado derecho nuevamente el menú porque nuestro programa no termina. Voy a seleccionar la opción 2 y nuevamente nos muestra el menú. Podemos ver cómo aquí contamos con nuestra ventana con los resultados, en donde se nos dice el valor es 34, 23, 12, 78, 67, hasta llegar al valor 12. Si nosotros analizamos estos números, vemos que en efecto nos está mostrando los valores en el orden inverso en cómo los ingresamos. Esta es una manera en la cual nosotros podemos hacer recorrido de nuestros arreglos dependiendo de nuestras necesidades. Ahora, si yo selecciono la opción 0, nuestro programa finaliza. Es importante recordar que en este ejercicio, la parte de llenar y mostrar el arreglo es bastante sencilla, pero el ejercicio no tiene como propósito ejemplificar los arreglos. Eso ya lo vimos en ejemplos anteriores. En este caso tenemos por propósito mostrar cómo un programa de cierto tamaño va a tener dos subprocesos: llenar arreglo y mostrar arreglo, que en realidad son otros dos diagramas independientes, a los cuales el diagrama principal va a hacer un llamado cuando requiera de ellos. Cuando esos programas finalicen o estos diagramas finalicen su ejecución, volverán al punto de donde fueron llamados y continuarán con el código que aparezca ahí. Esto es una muy buena práctica en la programación y muy utilizada. Difícilmente hoy en día en el mundo de la programación vamos a poder encontrar un programa formal, profesional, que utilice un solo proceso para todo su código y toda su funcionalidad. Probablemente alguien podrá hacerlo, pero los resultados no serán tan eficientes, el código no será tan ordenado y no seguirá muy buenas prácticas que nos llevan a que nuestro código pueda ser revisado por otras personas sin tener que involucrarse en un gran problema o una gran dificultad. Cuando ustedes desarrollen sus habilidades con los subprocesos, se darán cuenta y entenderán de mejor manera cómo el poder dividir un problema que tal vez lo considerábamos grande en 3 pequeños problemas nos ayuda a resolverlo de una mejor manera y poder enfocarnos en temas específicos en momentos específicos. Hagan las modificaciones a este ejercicio. Intenten, además de llenar el arreglo, agregar una opción adicional que les permita buscar cuál es el número mayor del arreglo, o involúcrense en un tema aún un poco más complejo que sea cómo ordenar ese arreglo de manera ascendente o de manera descendente. En los ejercicios adicionales que se subirán a la plataforma, vamos a cargar algunos otros diagramas de flujo en donde hagamos más trabajos con los arreglos.
en donde hagamos otras operaciones más complejas, pero ustedes pueden ir practicando haciendo modificaciones a este. Recuerden que la práctica los va a llevar a ser mejores programadores.